Qué gusto estar con ustedes, de verdad es muy padre poder sentarnos, en este caso, en este momento, para poder compartir un poco de la palabra de Dios. El maestro Paulino, el pastor, siempre nos ha enseñado a que oremos para que nos sea revelado el correcto conocimiento de la palabra de Dios para poder dar libertad a los cautivos. Dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no hay nada más hermoso, más padre que poder dar palabra de Dios que pueda ayudar o dar libertad a algunas personas, algunos creyentes que en algún momento no han podido creer por falsas doctrinas o enseñanzas. Entonces, de verdad es un placer, es un privilegio y es un honor siempre poder compartir con ustedes la palabra de Dios, un poco de la palabra de Dios en una de las carreras de vida y también de teología. Vemos una materia que es de oratoria y exposición, y ahí vemos que siempre tenemos que agradecer y aprovechar cualquier momento que Dios nos da para hablar de su palabra, que en ningún momento que Dios nos da para hablar de su palabra es para menospreciarlo, ni mucho menos, sino que es una oportunidad que Él nos está dando para extender su reino. Entonces, pues vamos a empezar, muchachos. Eso de muchachos fue un cumplido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Estamos viendo principios bíblicos para triunfar. Hace 8 días continuamos con el tema número 4, que es cómo hablo con Dios, el tema número 4 de este discipulado, y estudiamos Efesios 3:20, lo estudiamos con el pastor, y también hace 8 días, vamos a retomar desde aquí, hace 8 días, empezamos el verso de Primera de Juan 5, 14 y 15. Estamos viendo la actitud que debemos de tener en la oración, y en este punto en particular es qué ha prometido Dios respecto a la oración. ¿Por qué estamos viendo la oración? Porque el tema es cómo hablar con Dios. Y hemos visto, el maestro Paulino nos ha enseñado, el pastor, que hablar con Dios es precisamente eso, hablar. Lo que es la oración es hablar. Ahorita yo estoy orando, yo soy el orador, porque yo estoy orando, o sea, hablando oraciones. Mi acción, lo que estoy haciendo es orando, dando con mi boca oraciones, que es lo mismo que hablar. Entonces, hablar con Dios hablar con Dios se hace a través de la oración, ¿ok? No es lo mismo que los rezos. La palabra de Dios nos habla de no hacer vana palabrería o repeticiones. Los rezos de algunas religiones o denominaciones es la repetición de algo y escrito, y repetir y repetir y repetir, y la palabra y Jesucristo le habla como algo vano, como palabras huecas, como vana palabrería o vana repetición. Entonces no se trata de hacer una repetición de algo que incluso escribió alguien más, ni tampoco de la oración que hizo Jesucristo del Padre Nuestro. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, oren así, lo hizo por poner un ejemplo, mas no para que sea una vana repetición de ninguna manera. Lo que Dios quiere, y lo que vimos en el punto de actitudes de la oración, lo vimos con el rey David, es que nuestra oración, la oración que vamos a dar a Dios, la oración que vamos a dar al Padre, sea fruto y producto de nuestro corazón, de decirle palabras de nuestro corazón. Por eso el rey David hablaba y oraba a Dios: de noche y de día clamaré, y aún de mañana clamaré, y me despertaré y clamaré, y te buscaré todo el tiempo y clamaré a ti. Y recuerden que lo que vimos de la palabra clamor no se refiere a hacer un show, sino que se refiere a una actitud del corazón, a una intención del corazón, a las ganas, al ímpetu, a la intención de mi corazón, de mi vida, es clamarte a ti todo el tiempo. Lo que sale del corazón es un clamor a Dios, es aclamar a Dios y es clamar a Dios, pero no se trata de una vana repetición, una vana palabrería, algo tampoco producto de una falsa espiritualidad o de un show, porque muchas veces lo que
lo que se llega a hacer, y lo vimos hace 8 días también, son demasiados teatros, ¿verdad? Demasiadas payasadas al momento de orar, y poníamos el ejemplo, ¿verdad? De que imagínate que un hijo llegue y con su papito, oh papi, yo te ruego y te pido, padre, por favor, que tú me des un vasito de leche, ¿verdad? Esas son payasadas. Esas no son más que pues shows, teatruras, ¿verdad? Hipocresías. Entonces no se trata de hacer de la oración un show, no se trata de que la oración, que es el lenguaje que Dios nos dio, es ese canal, es esa comunión, es esa comunicación que tenemos con Él. No se trata de que ese medio que Dios nos dio para hablar con Él, para comunicarnos y expresarnos con Él, lo hagamos y lo rebajemos a un show. Y también tenemos que saber orar. Fíjate, y en eso nos quedamos. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: ¿qué ha prometido Dios? Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Podemos estar confiados. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, se refiere a podemos estar confiados, podemos estar seguros que, ¿verdad? Y luego dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la palabra conforme, recuerda que la palabra conforme significa a la forma de, ¿ok? A la forma de. Entonces fíjate, si pedimos alguna cosa a la forma de su voluntad, o sea que es igual a la voluntad de Dios, entonces Él nos oye. Fíjate, muchas veces tenemos la duda de, ¿me oirá Dios? ¿Dios oirá o escuchará mis ruegos, mis peticiones? Bueno, aquí Dios ha prometido que si oramos algo que es igual a, conforme o a la forma de su voluntad, entonces Él promete que Él nos oye, y por eso podemos estar enteramente y completamente confiados en Dios, porque Él nos oye. Pero ¿por qué puedo estar confiado en que Dios me oyó? Porque oré y pedí algo que es igual a su voluntad. Y luego dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ¿por qué? Porque es conforme a su voluntad, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto es increíble, fíjate entonces en qué nos tenemos que concentrar, no en hacer un show, y porque no se trata de que Dios nos va a oír entre más fuerte le grite, más fuerte le haga mi oración con super clamor y desparramando aquí mi corazón y hasta sudando y gimiendo y pujando. No, Dios no va a escuchar mi oración por adornarla de pura cosa hueca o vacía. Dios va a oír mi oración, porque yo hice mi oración conforme a la forma de o igual a lo que es la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios nos insta en repetidas ocasiones que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, porque lo que nos hace falta es conocer su voluntad para que entonces podamos hacer nuestras oraciones según su voluntad. Espero estarme explicando. Fíjate muy bien, muy interesante esto. No tenemos que ir ¿cómo te digo esto? No tenemos que enfocarnos en que nuestra oración sea bonita, en que nuestra oración tenga pasos a seguir, rituales perdóname que sea muy repetitivo y en este tema, en este punto, pero no tenemos que hacerla súper rimbombante, súper califragilístico espiralidosa, ¿verdad? O sea, y vernos bien espirituales, porque hay a veces algunos
predicadores que están, ¿verdad? Les voy a poner unos ejemplos que están, pero Señor, te pido, Señor, Padre eterno, tú que eres todopoderoso, y en el nombre de Cristo que se manifieste tu poder, Dios bendito, grande, eterno, y Señor, sí, Señor, y están sudando y llorando y pujando, y quieren verse acá bien intelectuales y bien teólogos, nombrando la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque tu palabra dice, y aquí y allá. No estoy diciendo que son malas palabras. Lo que estoy diciendo es de que están usando todo eso para adornar su oración, creyendo que todo ese adorno es lo que va a provocar que Dios los oiga. No sé si me estoy explicando. Creyendo que todas esas cosas va a obligar, va a provocar, va a pues sí, obligar a hacer que Dios ponga la atención, porque, ay, wow, mi hijo está orando con tanto clamor y tanto fervor, le voy a escuchar su oración. No, Dios lo que necesita es que oremos de nuestro corazón, que oremos de nuestro corazón. Y en este punto específico estamos hablando de orar voluntad de Dios, voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces no te tienes que enfocar en hacer una oración como otras personas hacen la oración. Es tan triste ver cómo se repite tanto religiosismo o religiosidad de generación en generación. El otro día estaba viendo unos videos de unos chavos de su iglesia que estaban orando y los escuchas hablar de 12, 13 años y ya hablan igual de religioso que sus líderes de esas iglesias. Tú dices, no es posible, cómo se transmite, cómo ya tienen bien adentro toda esta religiosidad que no les permite ser auténticos, ser ellos, expresar de su verdadero y propio corazón, y ya adornan. Hace unos años también hubo un video muy famoso de un niño predicador, así le llamaban, de, no sé, 5 años, que andaba ahí en la alberca predicando y tú dices, wow, qué increíble, qué padre, y estaba hablando palabra de Dios y qué bueno y está bien, pero ve el niño cómo aprendió la religiosidad, y lo que Dios no quiere es que nuestras oraciones estén llenas de religiosidad, que nuestra enseñanza esté llena de religiosidad, que nuestra postura o pose sea una pose religiosa. Quiere que seas tú, pero bien hecho, bien formado, según Cristo, dice la palabra de Dios. Que yo sea según Cristo, igual a, semejante a. Por eso mataron a Jesucristo, porque Jesucristo vino a hacer exactamente lo contrario de lo que hacían los fariseos religiosos de aquel entonces. Recuerda que quien mató a Jesucristo no eran personas no creyentes de Dios. Quien mató a Jesucristo fueron los religiosos de su época, porque Jesucristo estaba fuera de todos los estereotipos que ellos creían o habían incluso desarrollado en su sistema religioso, de cómo creían ellos que funcionaba o era una vida espiritual. Y Jesucristo, al venir en forma de siervo, al venir en forma de hombre, ¿verdad? Humilde, fuera de religiosismos, sino en amor y por amor al prójimo, sirviendo a los demás. Eso es lo que vino a sacar de onda a los religiosos de ese entonces. Fue tan fuerte el impacto de Jesucristo que derribó tanta religiosidad en ellos que no la aguantaron y por eso lo mataron. Démonos cuenta que los religiosos fueron los que mataron a Jesucristo. No fueron los gentiles, no fueron personas que no creían en Dios o en el Mesías que vendría. Fueron religiosos que, como Cristo no se presentó como ellos creían o querían, sino todo lo contrario, y la forma en la que se presentó Cristo les estaba quitando poder religioso a ellos, por eso lo mataron. Entonces, escuchar esto, cuando un ministro posudo, un líder posudo, lleno de poses, ¿verdad? De ahí la palabra posudo, lleno de religiosismo, se escucha esto, ¡pum!, le choca, no le gusta, porque está atacando directamente su religiosidad.
Pero la verdad es de que Dios no quiere religiosos. Dios quiere hijos que le agraden en su oración, porque sale de su corazón. Déjame poner un ejemplo. Esta clase está un poco larga y la verdad no sé si viene el ejemplo más adelante, no recuerdo, pero déjame ponerte un ejemplo que viene en la Biblia de oración. Estaba un fariseo orando, me parece que en el patio del templo o algo así, y también había un publicano pues era un gentil, alguien que no era judío de nacimiento, pero creía en Dios. Y entonces el fariseo, recordemos que los fariseos eran los religiosos, los religiosos, los sacerdotes de la palabra, maestros, los que ejercían la ley sobre los demás, la ley mosaica de Moisés, del Pentateuco. Y entonces el fariseo, queriéndose ver muy espiritual y religioso ante los que lo estaban escuchando, dice la palabra de Dios que él estaba orando, dice, y puesto en pie, dice el fariseo puesto en pie, eso habla de su soberbia. No quiero decir que tienes que orar siempre hincado, sino que la Biblia hace referencia a esta acción como un corazón ensoberbecido, ¿verdad? Que estaba puesto en pie acá, muy sacalepunta, dice, puesto en pie, oraba a gran voz diciendo, Padre, oh Abba, decía Dios Todopoderoso, verá Jehová de los ejércitos, gracias porque no soy como ese publicano, gracias porque no soy como ese gentil, gracias porque no soy como ese pecador, gracias Padre. Y así estaba orando, payaseando. Y dice la palabra de Dios que el gentil, el publicano, en un rincón, al otro lado del patio, estaba en voz baja, con su corazón humillado, diciendo, Padre, sé propicio a mí, que soy un pecador. O sea, su oración de esta persona fue más profunda y fue más de corazón que la del fariseo, que la estaba súper adornando y a gran voz para que todos lo escucharan. Pero en la esquina, un pecador, reconociendo que era pecador, fue el que agradó a Dios con su oración, en donde esa persona estaba reconociendo que era un pecador y le estaba pidiendo a Dios perdón por sus pecados. Esa oración fue la que agradó a Dios. No la adornada, no la faramayosa, ¿no? Dirían las abuelitas, tal vez. Pero fíjate, entonces tenemos que conocer cómo es que Dios quiere que oremos. Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol Juan en su primera carta, Juan 5, 14 y 15, es que estemos orando conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en alguna ocasión muchas personas han orado, Dios, que mi esposo, ¿verdad?, crea en ti, Dios, que mis hijos crean en ti, yo te entrego a mi familia, Dios, y que crean en ti. ¿Eso dónde dice la palabra de Dios que puedes orar para que alguien más crea? En ningún lado. En ningún lado de la palabra de Dios dice eso. El creer y la fe es individual y depende del libre albedrío de cada quien. Lo que sí dice la palabra de Dios es que oremos por obreros, para que Dios mande obreros para que les compartan de la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que porque Dios les mande obreros, ellos van a creer. Si ni con Cristo creyeron muchos, porque depende de cada quien. Depende de cada quien. Hay muchos que oran de una manera equivocada. Algunos oran, Dios, te pido gracias primeramente por esta enfermedad, porque seguramente estás tratando conmigo de algo. Pero también te pido y te doy gracias por tus bendiciones. Está completamente fuera de lugar, está completamente contradiciendo su oración. Ya ni sabe ese creyente qué es lo que tiene, un conflicto de intereses, ¿no? Tiene conflicto de
¿Qué creo? Por un lado estoy creyendo que Dios me mandó la enfermedad, la pobreza, ese problema para probarme, porque Dios quiere tratar conmigo, pero por el otro, gracias por tus bendiciones, gracias por la resolución de esos problemas. Entonces, por eso la gente vive como vive, porque ni siquiera sabe qué creer, porque ni siquiera tiene bien claro lo que debe de creer. ¿Vas a creer por la enfermedad que Dios te dio y dar gracias por ella? ¿O vas a creer por la sanidad de Cristo? Porque murió en la cruz por ti para que tú fueras sano. ¿Por qué vas a creer? El creyente hoy en día se contradice demasiado y por eso la gente dice que Dios se contradice, y no es así. Los que se contradicen son los que ni siquiera saben qué creer, porque están llenos de tontería y media, están llenos de doctrina y media que han escuchado de aquí, de acá, pero no han escudriñado la palabra de Dios para conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios y entonces crecer y bien cimentados sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Como vimos estos 8 días, para que ningún viento de doctrina que se quiera manifestar entonces nos mueva. Recuerda que ya vimos eso. Si no te acuerdas, o no estuviste, no lo viste, te invito a que más abajito en los videos de las transmisiones de aquí de la página, la busques, la vas a identificar porque la di yo también. Entonces, para que la veas, cuál es la diferencia entre edificar nuestra casa sobre doctrinas del mundo y edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, la doctrina que es Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El pastor nos ha hablado demasiadas veces que si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver la vida de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Espérenme. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Porque recuerda que siempre Cristo dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino porque es la voluntad de mi Padre. Todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me manda que lo haga, que yo lo haga. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por eso te digo, el pastor nos ha ordenado casi, exigido, instruido, mandado a que si algo debemos hacer es conocer qué hizo Cristo, porque automáticamente nos va a llevar a conocer cuál es la voluntad del Padre, conocer al Padre. Le dijeron sus discípulos, muéstranos al Padre, y Jesucristo dijo, ¿qué onda con ustedes? Tanto tiempo que he estado aquí con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Y fue cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si algo no hizo Cristo, si algo Cristo no hizo, si algo Cristo no mandó, si algo Cristo no perdonó también, esa es la voluntad del Padre. Pero que yo sepa, Cristo perdonó todo. Que yo sepa, Cristo anduvo sanando a todos. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a sanar y a librar a todos los que estaban siendo oprimidos. ¿Por quién? Por Satanás, por el diablo. Entonces el que oprime, enferma, manda problemas, ¿quién es? Satanás. Y perdónenme que sigamos repitiendo lo mismo, pero es lo que tiene que entender y conocer la gente. Que nada malo es voluntad de Dios. Y si algo malo nos está pasando, ojo, porque también hay mucha gente que dice, yo sé que esto no viene de Dios. Bueno, pero ok, qué bueno que ya sepas que no viene de parte de Dios, pero también hay veces que dicen, yo sé que esto no viene de Dios. No, pero ¿qué hiciste tú para provocarlo? ¿Qué estás haciendo tú para provocarlo? ¿Qué puerta le abriste a Satanás para que el dardo del enemigo pudiera llegar a tu vida? Dice la palabra de Dios que ninguna obra de Satanás prosperará en contra de la iglesia. Y nos jactamos a veces también diciendo, sí, amén, aleluya. Pero la pregunta es si tú te portas como iglesia. Si te portas como iglesia para que ninguna obra de Satanás prospere contra ti. Dice la palabra de Dios que ante los dardos del enemigo levantemos el escudo de la fe. ¿Pero cuál fe?
¿Cuál fe? Por eso el pastor nos habla cada 8 días de fe. Porque lo que más batalla la gente es que no cree, no sabe creer, no puede creer. Y si no puede creer, ¿por qué no puede creer? ¿Viene algún problemita? ¿Verdad que viene el virus de Satanás y ya creen que es de Dios? ¿O creen que Dios quiere mostrar algo? ¿O creen que es un castigo de Dios por lo mal que nos hemos portado o se ha portado el mundo? Y luego ahí andan rogándole para que Dios los perdone. No, así no funcionan las cosas. El otro día oí a alguien que oraba por perdón de pecados para el mundo. Imagínate si pudiéramos interceder por los perdón de pecados del mundo, hasta Cristo lo hubiera hecho. Cosas completamente fuera de doctrina, fuera de contexto. Porque lo que creen es que Dios, cuando están diciendo a Dios que Dios perdone al mundo y que Dios perdone los pecados del mundo, lo que están diciendo es perdónalos para que les retires el castigo que les acabas de dar. O sea, ¿qué onda? Dios no castiga. Como se los dije hace 8 días, estar clamando a Dios por algo automáticamente es poner en mal a Dios. Que Dios es malo. Sí o no, se los puse el ejemplo ahí en el teatro que hice. Cualquier niño que ore hacia su padre, rogándole y clamándole por algo, automáticamente está reflejando a los demás que su padre es un desgraciado, malo. No. Tenemos que tener cuidado, por eso Dios no oye nuestras oraciones, por eso no pasan del techo nuestras oraciones, por eso nuestras oraciones tienen estorbo, tropiezan. Y hay algunos, ¿verdad? Luego veo en las publicaciones, en redes o en los estados de WhatsApp, como gente dice, Dios me va a hacer justicia de esto y del otro y queriendo que le vaya mal a otras personas. Eso tampoco es una oración conforme a la voluntad de Dios. De ninguna manera es una oración conforme a la voluntad de Dios. Entonces, podríamos pasarnos todo el tiempo dando más ejemplos de oraciones fuera de la voluntad de Dios, oraciones que están fuera del contexto incluso de su propia vida. Hay oraciones que ni ustedes se creen. ¿Y saben por qué? Porque no se portan como iglesia. Y al no portarse como iglesia, entonces, ¿cómo no van a llegar los ataques de Satanás? Queremos ser creyentes o cristianos nada más cuando nos conviene y en lo que nos conviene, y seguir orando la voluntad de Dios, pero porque nos conviene, pero queriendo seguir portándonos como se nos da la gana, y eso no está bien. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser hijos de verdad de Dios. Tenemos que portarnos como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, dejando bien su nombre, en alto su nombre. No digamos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, cristianos, y etcétera, etcétera, y que nos congregamos, y menos digas que te congregas en plan familiar, si vas a andarte portando como no debes, como hijo de Satanás. Acuérdate que Jesucristo le dijo a los creyentes, le dijo a fariseos que creían en Dios, les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen lo que vuestro padre el diablo les manda a hacer, las obras de Satanás, las obras de vuestro padre el diablo. Entonces no se trata de yo autonombrarme o hacerme llamar, ya estoy creo que diciendo de todo un poco, ¿verdad? Pero estamos en la oración de la voluntad de Dios. No se trata de que nada más de dicho digamos que somos cristianos. Portémonos como cristianos, portémonos como hijos de Dios para que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios, para que entonces Dios nos oiga y nos responda. Todo tiene que ver no en tu forma de gemir en la oración, todo tiene que ver en tu ser. En tu ser, 100%. Tienes el derecho delante de Dios para orar, para levantar tu voz a Él y pedir conforme a su voluntad, porque pedir conforme a su voluntad no solamente es usar las palabras exactas. Pedir conforme a su voluntad es porque yo me estoy portando y conduciendo conforme a su voluntad.
Tiene que haber relación, no seamos hipócritas y oremos según la voluntad de Dios, pero mi andar no sea según la voluntad de Dios. Dice Corintios que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Entonces, mi andar es conforme a la voluntad de Dios, porque dice aquí que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, pero mi andar, mi comportamiento, mi conducirme, mi reaccionar, mi hacer es conforme a la voluntad de Dios, o solo me conviene la voluntad de Dios para orar y pedirle. Óigame, no. Si no se puede, muchachos. Espero estarme explicando que la voluntad de Dios implica muchas cosas. No se trata nada más de hacer una oración bonita y agarrar textos de la Biblia. Ay, voy a orar como Cristo oró. Y repetir lo que Cristo oró. Y ver cuál es la voluntad de Dios y pedirla. No. Tú andas conforme a la voluntad de Dios. El pastor siempre nos ha enseñado que todo es conforme a derecho. Conforme a derecho. En Cristo Jesús te mereces todo. Ojo con esto. Esto una vez me lo enseñó mi papá y para mí fue muy revelador. Muy revelador. Hace aproximadamente 9 años. Recuerdo la época en la que me lo contó. En la que me lo enseñó. Y me dijo que como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo que Cristo hizo por nosotros, automáticamente somos merecedores de todo. Pero eso no significa que ya nos lo hayamos ganado. Una cosa es merecer por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y otra cosa es que yo ya haya hecho lo que tengo que hacer como hijo de Dios para ganarme todas las promesas que vienen escritas en la palabra. Más de 6,000 promesas escritas en la palabra de Dios para sus hijos. Pero cada una de esas promesas tiene una condición. Eso es el cómo ganarte las cosas. Te la mereces. Pero ¿qué es lo que te mereces? Te mereces el poder ganarte las cosas. Te mereces el poder ser hijo de Dios. Pero como hijos, también nos tenemos que ganar las cosas. ¿Cómo crees tú que Dios te va a bendecir si no cuidas lo que te ha dado? Vas a decir, ay, Jonathan ya está desviando bien cañón de la clase de la oración. No, aquí dice, ¿verdad? Y entonces sabemos que si tenemos, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que cualquier cosa que pidamos nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que nos ha hecho. ¿Sí? ¿Y ya te lo ganaste? O sea, la pregunta es, ok, ya se oye bien padre y esa es la voluntad de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios lo promete, pero tú como hijo, ¿te has ganado eso con tu comportamiento, con tu andar? Si tú como papá ves que tus hijos no cuidan las cosas, ¿le vas a dar más? Bueno, hay papás, no voy a decir lo que iba a decir, el término que iba a decir esos papás, pero hay papás que aunque no cuiden las cosas, sus hijos les dan. Y eso no es ser un buen padre. Eso es ser muy bueno. Por no decir que te están viendo la cara de tarugo. Pero darle las cosas a tus hijos si no se las han ganado, eso es ser muy bueno. Tus hijos se tienen que ganar las cosas. ¿Por qué se las merecen? Porque son tus hijos. Sí, pero se las tienen que ganar. Otro no se las merece porque no es tu hijo. Y nada, por ser tu hijo se las merece, sí, pero se las tiene que ganar. Es lo mismo con Dios. Dios no le va a dar Él mismo. Acuérdate que Él mismo es el que dijo, no des las perlas a los cerdos. Y un hijo que no se gana las cosas es como un cerdo. Y Dios no va a dar sus perlas a los hijos que se portan como cerdos. Los cerdos que no hacen nada por ganarse las bendiciones, que no cuidan, que Dios le dio algo y no lo cuidó. Yo me acuerdo que de chiquito mi papá me enseñaba a cuidar incluso de no hincarme. Me decía, ¿quieres
no te hinques porque se van a maltratar los pantalones que te compramos tu madre y yo con esfuerzo. ¿Quieres maltratar algo? Híncate sobre tus rodillas, ponte el shortcito y sobre tus rodillas, tállalas todo lo que quieras, pero no lo que a tu papá y a tu mamá le costó para darte, para vestirte. ¿Cuántos de ustedes cuidan lo que Dios les dio? Y no es la clase de cuidar, pero los domingos nos estuvo enseñando el pastor sobre la gratitud. El gran secreto de la gratitud, no cuidar lo que Dios te ha dado, es no ser agradecido, es ser un mal agradecido. Y ser un mal agradecido no es andar conforme a la voluntad de Dios. Y no andar conforme a la voluntad de Dios es no poder recibir la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres recibir la voluntad de Dios si no andas en la voluntad de Dios? Es más, no andar en la voluntad, déjame lo explico así, no andar en la voluntad de Dios es no recibir la voluntad de Dios, porque Dios te está mandando su voluntad, en donde viene implícito la sanidad, la prosperidad, la sobreabundancia, que no te falte nada, que tengas siempre todo de todo, que seas plenamente feliz, pero también en su voluntad, en el paquete de su voluntad, en donde vienen todas esas promesas, viene el cómo conducirnos, viene el cómo actuar. Todo esto es su voluntad. Entonces no recibir su voluntad es hacer lo que a ti se te da la gana. ¿Cómo se los explico? Aquí con esto quería explicárselos. Esta es la voluntad de Dios. Este aparato es la voluntad de Dios. Es que quisiera una caja, pero bueno, vamos, miren, tenemos aquí un cojinzote. Vamos a suponer que este cojinzote está bien rico, así que este cojinzote es la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo quiero recibir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren recibir la voluntad de Dios en su vida? Porque hemos aprendido, ¿verdad? O los que llevan más tiempo, más años congregándose aquí en plan familiar cristiano, han aprendido que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, para nuestra vida es buena. ¡Qué padre! ¿Es buena? Yo quiero todo lo que es bueno. Y también dice que es agradable. ¿Por qué me agrada? Pues porque es bueno. Y también dice que es perfecta. Paso mecha. Yo quiero la voluntad de Dios porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. ¿Qué quiere decir que es perfecto? Que no hay nada mejor que eso. Es perfecto. Tal cual, hecha para mi vida. Pero viene en este paquete, en este cilindro. Dios envolvió su voluntad en este cilindro, en este cojinzote. Y adentro de este paquete viene todo lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Viene la prosperidad, o sea, mucha lana para bendecir bien a mi familia y a los míos y a la gente hasta que sobreabunde y dar a los pobres, ¿verdad? Y bendecirlos, y no para verlos con lástima y te doy, no, sino para bendecirlos y ayudarlos y que dejen de ser pobres. Prosperidad, mucho dinero para vivir como es digno del Señor y ayudar a otros, para seguir extendiendo la obra de Dios, porque para hacer la obra de Dios se necesita dinero, muchachos. Para todo en esta vida se necesita dinero. Entonces, aquí viene lleno de prosperidad para toda la vida y mis próximas generaciones. También sanidad. ¿Cuántos quieren sanidad hoy en día? También, ¿verdad? Lo que preocupa a muchos no es la lana, sino la salud también. Entonces, mucha salud, mucha sanidad divina. Aquí viene adentro sanidad en todos los aspectos, de todas las áreas, interna, externa, cualquier dolorcito. Aquí viene también la sanidad para eso. Haz de cuenta que es como un paracetamol que sirve para todo, ¿verdad? Para todo le quieren echar paracetamol. ¿Qué viene también aquí adentro de la voluntad de Dios? Felicidad, amor, esperanza, todo eso, Padre, a gusto, a todo dar. ¿Qué más deseamos en esta vida? Pues salud, amor, felicidad y dinero, ¿no? Todo se engloba ahí.
Pero la voluntad de Dios también trae una forma de portarnos. Mi voluntad, Dios no dice mi voluntad para tu vida, también es que te portes así, te portes asado, que hagas esto, que hagas lo otro, que ya no hagas aquello, que andes como es digno mío, que andes como es digno de tu Padre, que andes como es digno de Cristo Jesús, que ames a tu prójimo, que ores por tus enemigos, que no guardes rencor, que perdones a los que te ofendieron. Eso es también la voluntad de Dios para mi vida. Pero como yo no quiero ni perdonar, ni andar como es digno de Dios, ni portarme bien, quiero seguir haciendo lo que se me da la gana, quiero seguir portándome como quiero seguir echándome mis canitas al aire, quiero seguir haciendo cosas que no debo hacer. No quiero poner más ejemplos, robar, no sé, N cantidad de cosas. Que cada uno de ustedes puede tener mejores ejemplos que yo. Como quiero seguir portándome como yo quiero, entonces no voy a recibir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios me está diciendo cómo me debo de portar. Y como yo no me quiero portar como dice la voluntad de Dios, sino como digo yo, entonces no la voy a recibir. Entonces la voy a rechazar. Y automáticamente estoy rechazando el cilindro completo. Y automáticamente estoy rechazando la prosperidad y la sanidad y el amor y la felicidad y todo lo hermoso de esta vida que Dios hizo para mí, que es bueno, agradable y perfecto, pero yo no quiero portarme como Él dice. Por eso es que pedir conforme a la voluntad de Dios lleva implícito el andar conforme a la voluntad de Dios. No puedo pretender que la voluntad de Dios sea en mi vida y pedirle según su voluntad y seguir portándome como hijo del diablo, como santo en tinieblas. Seguir viviendo en el reino de Satanás, pero con los beneficios del reino de Dios. O sea, ¿estás en un reino o estás en otro reino? No puedes tener los dos pies. Y Cristo, la palabra de Dios, más bien la palabra de Dios nos dice que a estos Dios los vomita de su boca, porque quieren lo bueno del reino de Dios, portándose como en el reino de Satanás. Y dice Dios, de ellos dice que son tibios, porque no son ni fríos ni calientes, son tibios, quieren estar en medio, y a estos Dios los vomita de su boca, Dios les da asco. A Dios le da asco estas personas. Lo que estoy tratando de decirte no es para nada condenarte de ninguna manera. Lo que tratamos de hacer aquí en esta iglesia, en Plan Familiar, es dejar de hacernos, es enseñar lo que se tiene que enseñar, la palabra de Dios, para dejar de hacernos tarugos, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para que entonces podamos recibir la voluntad de Dios. Déjame decírtelo así, empezar a portarte conforme a la voluntad de Dios, automáticamente eso es recibir la voluntad de Dios. Y automáticamente eso es estarte ganando todo lo que te mereces por ser hijo de Dios. Yo decido recibir la voluntad de Dios y por eso me empiezo a portar, a conducir como cristiano, porque eso es la voluntad de Dios. Conducirme como es digno del Señor, agradándole en todo mi hacer, en todo mi andar, en todo mi pensar, en todo mi hablar, en todo mi reaccionar. Para conmigo mismo, para con mi prójimo, con mi cónyuge, para con mis hijos, para con mis padres, mis autoridades, mis enemigos, siempre ser el cristiano o el creyente o el hijo que Dios espera que yo sea. Eso es automáticamente estar recibiendo la voluntad de Dios
en donde todo es y viene por añadidura. Por eso la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Andar en su voluntad. ¿Te das cuenta cómo no se trata nada más de, ay, voy a pedir y voy a orar y dame y dame y dame y quiero que me des todo lo bueno, agradable y perfecto, pero seguir portándome como no debo? Por ejemplo, andar en el reino de las tinieblas o portarse como hijo del diablo, otra característica es andar chismeando. Andar chismeando. Andar chismeando no es una obra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que no andemos chismeando. Y sí existe esa palabra en la Biblia, búscala. Chismeando. Dice Pablo, no andemos chismeando. El apóstol Pablo. Andar chismeando es una obra de Satanás. Es parte del reino de Satanás. ¿Cómo quieres que Dios te sane? A veces lo único que te falta para que Dios te sane es que dejes de chismear. Para que Dios te prospere es andar criticando, hablar de los demás. Diría un maestro que no tienen trastes que lavar o qué onda, ¿no? Y se jactan de ser súper espirituales y grandes y wow, pero tratan a su papá con la punta del pie, o tratan a sus papás como inútiles, tratan a sus papás como personas incapaces para tomar buenas decisiones y te necesitan a ti, el superhijo. ¿Andas como es digno del Señor o no andas como es digno del Señor? ¿Andas en la voluntad de Dios o no andas en la voluntad de Dios? Otro acto de Satanás, no honrar a las autoridades, hablar mal de las autoridades, del presidente, de los gobernantes, de los policías, de los jefes, de los padres. Hablar y pensar mal de ellos. ¿Sabías tú que algo que es muy trágico para la vida de un creyente es hablar o sentir mal hacia una autoridad? Hay pecados que tienen como que leves consecuencias, pero quieres darte cuenta qué tan mal estás, y es algo que quieras o no quieras va a traer malas consecuencias para tu vida. Está mal con una autoridad. Y te voy a decir por qué. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Eso dice su palabra. Y aunque sea una autoridad mala onda, mala leña, si tú honras y bendices a tu autoridad, no solamente de dientes para afuera, sino también adentro, automáticamente vas a estar bien delante de Dios. Pero puedes estar bien en muchas cosas, pero si tú no honras, bendices y obedeces a tus autoridades, automáticamente vas a estar siempre mal con Dios. ¿Cómo quieres que Dios responda tus oraciones si no estás bien con tu autoridad? Estar plagiando, robando. Les decía hace rato, robar es una obra de Satanás, del reino de Satanás. Hay quienes están plagiando, que nada más se meten a estudiar o a ver qué jalan de aquí, jalan de allá para ellos enseñorearse y levantarse el cuello y yo sé esto, yo sé el otro, yo sé aquello. Y plagiando cosas buenas de otros lugares, de otros lados, cursos, lo que sea, para ellos levantarse el cuello, pararse el cuello y quedar bien delante de los demás. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga estando plagiando, robando de esa manera? En el instituto se les enseña esto en la materia de santidad y honor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, honor a quien honor merece. Y cuando nosotros enseñamos algo y recordamos y sabemos de dónde lo aprendimos, decimos, un maestro me enseñó esto, el maestro fulanito de tal me enseñó esto, una vez leí esto, o vi en una imagen y me gustó y estuvo bueno, o en tal libro leí tal cosa.
pero no adjudicarnos. Eso también es plagiar. ¿Cómo quieres que Dios te dé su voluntad si estás plagiando? Pedir la voluntad de Dios es andar en la voluntad de Dios. No quiero que se nos vaya esto. Prácticamente esa es la enseñanza de hoy. Pedir la voluntad de Dios en mi vida lleva implícito el vivir en la voluntad de Dios para mi vida. En otra materia, se llama el plan de Dios para nuestra vida, se enseña esto. Y es el deseo de hacer la voluntad de Dios, no la mía. No la mía. El rey David tenía esta característica. Dice la palabra de Dios que Dios encontró a David. ¿Quiere decir esto? Les voy a adelantar esto de esa materia. Esto quiere decir que Dios busca a personas. Dice que Dios encontró a David un varón conforme a su corazón. Es toda una enseñanza este texto, pero al final dice, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es una característica de un creyente que quiere vivir en la voluntad de Dios con sus, ¿cómo se le llama? Con sus deberes, con sus responsabilidades, pero también sus bendiciones. Y es aquel que no quiere hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Dice ahí, encontré a David, quien hará todo lo que yo quiero. Dios está buscando a gente que esté dispuesta a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y no nuestra propia voluntad. Hay gente que quiere construir su propio reino. Dios no quiere gente que construya su propio reino. Dios quiere gente que extienda el reino de Dios. Dios no quiere gente que haga su propia voluntad siempre. Dios quiere gente y busca gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere ni busca gente que tenga planes para ayudarle a hacer sus planes. Dios quiere y busca gente que quiera hacer los planes de Dios. Hay mucho que meditar en este punto. En 1 de Juan 5, 14 y 15. Porque Dios promete, estamos viendo el punto de qué prometió Dios. Dios prometió respondernos, Dios prometió escucharnos. Si pedimos y andamos en su voluntad, Dios lo promete. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa, pero tenemos que entender que esa promesa tiene una condición y es andar en la voluntad de Dios. No pidas la voluntad de Dios si no vas a andar en ella. Pedir su voluntad, recuerda, es como el cilindro. Tiene también una forma de conducirnos. Entonces no pidas la voluntad de Dios con todas sus bendiciones si no estás dispuesto a andar conforme a la voluntad de Dios, porque es andando en la voluntad de Dios en donde se reciben cada una de sus promesas. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Cuídense mucho y no se olviden de pedir la voluntad de Dios para su vida, para andar en ella y poder disfrutar el andar en ella. Dios los bendiga, Dios los ama y nosotros también.